En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros en esta noche, que nos llene con su sabiduría y con su paz, que nos regale la gracia de poder estar siempre más cercanos a Él, a su palabra, de llenarnos con su presencia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en este lunes. De modo especial, pues, vamos a hablar hoy del tema de los mandamientos, el mandamiento del Señor. Por eso siempre es importante que nosotros pues vamos descubriendo en qué consiste propiamente el mandamiento del Señor. Sin duda, cuando nosotros hemos leído la Escritura y hemos estudiado el catecismo, pues nos viene a la mente la figura de los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre, no matar, no fornicar, no robar, no levantar falsos testimonios ni mentir, no desear la mujer del prójimo y no codiciar los bienes ajenos. Ese tema sí, también se lo presentaron muchísimas veces a Jesús. Y Jesús nos resume la ley entera en este texto que ustedes pueden ver en esta diapositiva, que está en Marcos en el capítulo 12, versículos del 29 al 31. Cuando al Señor le pregunta, bueno, ¿y cuáles son los mandamientos? Él empieza diciendo, el primero es, escucha Israel. Shema se dice en hebreo, escucha. Porque la escucha ya dispone el interior del ser humano, la escucha ya dispone el ánimo de las personas que van a acoger lo que es el mandato del Señor. Y el Señor presenta el mandamiento en 2 perspectivas que se tienen que unificar. El primero es en torno a Dios. El Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y nos damos cuenta que los 3 primeros mandamientos son en relación a la relación con Dios. Amar al Señor, no jurar su santo nombre en vano y santificar las fiestas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está, pues, los otros 7 mandamientos. Honrar padre y madre, no matar, no fornicar, no robar, no levantar falsos testimonios, no dejarnos llevar por la concupiscencia, es decir, no desear la mujer del prójimo y no codiciar los bienes ajenos. Tenemos que tener nosotros en cuenta que hay una diferencia radical en la figura de Jesús, lo que Jesús nos presenta. Y lo vemos de modo muy especial en el Evangelio de San Mateo, en lo que se llama el Sermón de la Montaña, que son los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. En ese Sermón de la Montaña, el Señor nos da una nueva orientación de vida, que va más allá, digámoslo así, de un precepto legal, como si nosotros tuviéramos una especie de código legal que tenemos que cumplir y que si no se cumple, pues viene la condenación. El Sermón de la Montaña comienza con unas bienaventuranzas. Y el Papa León Magno decía, la primera de las bienaventuranzas es la puerta para todas las demás y para poder comprender el Sermón de la Montaña. Porque el Sermón de la Montaña es un sermón que está dirigido a los discípulos de Cristo. Empieza la primera bienaventuranza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y por eso dice el Papa León Magno que el que no pasa por esa bienaventuranza no logra entender ni las otras bienaventuranzas, ni tampoco logra entender el Sermón de la Montaña en todo su conjunto.
El Sermón de la Montaña entonces se convierte en una norma de vida para todos los discípulos de Cristo. No es una carga pesada, al contrario, es un camino de discipulado que yo voy haciendo en la medida en que soy capaz de acogerme a la gracia que da Dios nuestro Señor y de recibir con esa gracia la fuerza para poder descubrir todo lo que se sigue. Ahí hay un elemento muy importante en todo el Evangelio, porque nosotros encontramos que en esa lucha no es que estemos llamados a ser superhéroes o como una especie de personas raras en medio del mundo. Incluso el Evangelio de Lucas en el capítulo 17, versículo 10, tiene una afirmación que a mí particularmente me gusta mucho, porque el Señor viene y dice en el Evangelio: así también ustedes, cuando hubieran hecho todo lo que se les ha mandado, digan: somos siervos inútiles, solo hicimos lo que teníamos que hacer. De manera que el Sermón de la Montaña no es otra cosa que aquella manera que el Señor nos muestra para que podamos nosotros poner empeño en lo que tiene que ser nuestra vida espiritual y lo que tiene que ser la vida cristiana. Por eso, en repetidas ocasiones, el Señor muestra que el problema no está como en el éxito exterior de lo que yo logro, de acuerdo a lo bueno o a lo malo que yo fui, sino en el empeño que nosotros le pudimos poner a ese ejercicio del amor, porque en última instancia el mandamiento no es otra cosa que el ejercicio del amor. Aquí no se trata de una ley de contrapartida, lo que en el derecho se llama do ut des, es decir, doy para que me des. Dios no es un patrono que concluye un contrato de trabajo con el hombre cuando dice, bueno, a ver de qué manera está haciendo esto o está haciendo aquello. Sin duda Dios nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Y aquí que no se trata de una paga que el Señor nos está dando por lo bueno que nosotros somos. En una de las parábolas el Señor precisamente pone esa figura. Acuérdense ustedes de la parábola del publicano y del fariseo. El fariseo se para al frente del altar a decir: gracias, Señor, porque yo no soy como aquel. Yo sí rezo, yo sí ayuno, yo sí pago el diezmo, yo sí cumplo con las obligaciones legales del judaísmo. En cambio, aquel otro no. Y por otra parte, el publicano está diciendo: perdón, Señor, porque yo soy un pecador. Al final el Señor dice: ¿cuál de los dos bajó a su casa justificado? Y dice: pues aquel que se reconoció pecador. Porque no es el cumplimiento del mandamiento como el contrato que yo hago con Dios por el cual Dios me paga. No. Ahí siempre tenemos que darnos cuenta que la verdadera ganancia, si se puede hablar en esos términos, está en haber sido capaces de amar. Y por eso el Señor nos pone como figura del amor la figura del prójimo. Y el prójimo es el que está próximo, es decir, el que nos está cercano. El prójimo no lo tenemos que ir a buscar nosotros al otro lado del mundo, o como si fuera una especie de figura fantasma que yo me imagino y busco donde no debo buscar. El prójimo está ahí, el que me es próximo. Es a ese precisamente al que yo tengo que atender, socorrer, ayudar, amar. Y esa figura la encontramos de una manera muy explícita en la parábola tan bonita que seguramente todos ustedes tienen en la memoria, que es la parábola del buen samaritano. Acuérdense, y hemos tenido algunas ocasiones de meditar en esta parábola del buen samaritano, cómo es una parábola que nos muestra la dedicación, la atención, cuántos verbos tiene esa palabra, esa parábola, indicando las acciones que el buen samaritano realizó en la persona del que está mal herido, que ni siquiera le sabemos el nombre, ni siquiera le sabemos la nacionalidad que tenía. Recuerden esa parábola que dice que un hombre fue pues maltratado por salteadores y ladrones, lo dejaron medio muerto, sube un sacerdote, baja un levita, ambos dan la vuelta, giran en torno a él, como quien dice, lo vieron lo que estaba pasando, pero ninguno hizo nada por él. En cambio, el samaritano se compadece de él, se acerca a él, ve lo que está pasando, cura sus heridas, utiliza el aceite del vinagre que él mismo lleva para esa curación, luego lo monta en su cabalgadura, lo lleva a la posada, cuida de él y después deja incluso unas monedas para que el encargado de la posada lo cuide y le advierte
y atiéndelo más, que si necesitas más cuando yo vuelva lo voy a atender. La figura de el prójimo que hago tanto cuanto puedo por él y va más allá. Esa viene siendo la figura del prójimo. Por eso San Juan en una de las cartas va a advertir, si no amo al hermano al que veo, ¿cómo voy a amar a Dios al que no veo? De ahí que la figura del amor a Dios es la que sirve también de referencia al amor al prójimo. Por eso lo presenta el Señor en el Evangelio de Marcos como amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. No queda nada excluido de ese amor que nosotros podemos dar. Y como hemos tenido ocasión de hablar en otra ocasión, aquí el verbo amor que se está utilizando es del griego agapao. Acuérdense, la palabra amor en griego tiene como 4 distintas connotaciones. Está lo que es eros, lo que es filia, lo que es estorge y lo que es agapao. Eros es el amor superficial, de ahí viene lo erótico, la atracción que yo puedo sentir por alguna persona. Filia es el amor de filiación, es el amor de sangre, es el amor que siento por las personas que son de mi propia familia, de mi propia sangre. Storge es el amor que se siente por aquellas personas con las que tenemos algún elemento en común. Nos gusta la misma filosofía, nos gusta la misma música, nos gusta el mismo equipo de fútbol, nos gusta el mismo partido político, nos gusta la misma profesión. Ese es un amor de Storge, o sea, como un amor de cosas que no son similares. Ninguno de esos 3 amores es el amor del que el Señor está hablando aquí. Si ustedes tuvieran ocasión de leer el texto en griego, se van a dar cuenta que no aparece aquí ni eros, ni filia, ni estorge. Aparece es la palabra agapao. Agapao, que es el amor de donación. El amor que no está buscando ninguna recompensa. En una palabra, el amor del buen samaritano por esa persona a la que está atendiendo. Ese es el amor que cambia las connotaciones del evangelio, de los mandamientos según la ley de Moisés. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo los invito a que reflexionemos uno a uno los 10 mandamientos con la connotación cristiana que que el Señor Jesús nos está presentando. Si nosotros vamos al primero, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí nosotros encontramos un elemento muy importante, porque el primero de todos los mandamientos abarca la fe, abarca la esperanza y abarca la caridad. De hecho, San Pablo, en la carta a los Romanos, nos habla, en el capítulo 1, nos habla de la obediencia de la fe. ¿Por qué comenzamos por la fe, estos mandamientos? Porque es la fuente de donde va a brotar aquello que yo voy a hacer, aquello que yo voy a vivir en mi propia vida, empezando por la relación con Dios, es a partir de la fe, porque la fe es una respuesta a la revelación de Dios. La fe que me ayuda a vencer las dudas, la fe que me ayuda a vencer la incredulidad. Acuérdense ese pasaje del Evangelio cuando Jesús le pregunta a un hombre, ¿pero usted sí cree? Y el hombre le contesta, yo creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Por eso el amor a Dios parte de el Dios que nos amó primero. Ya de por sí, este mandamiento podríamos decir que es una respuesta. Es que Dios se encargó de amarme primero. Y yo voy respondiendo a ese amor de Dios a partir de mi fe. Y luego sigue la esperanza porque para responder al plan divino de Dios, brota es de la confianza que yo tengo, de lo que yo espero. De ahí que no hay cabida ni para la desesperanza, o lo que llamamos la desesperación, porque la desesperación es la desesperanza, cuando yo dejo de confiar plenamente en lo que Dios me puede dar. Ni tampoco de la presunción, soy yo, porque soy muy poderoso, porque soy muy fuerte. No, es porque yo espero en el Señor que soy capaz de amarlo sobre todas las cosas. Y viene por eso la tercera virtud teologal, que es la caridad, porque la caridad brota precisamente del amor. Por eso soy capaz de amar a Dios, de adorarlo, de entregarme en oración, de ofrecer en sacrificio y de evitar aquellas cosas que me impiden amar a Dios, como son, por ejemplo, la superstición, la adivinación, la idolatría, la magia, el agnosticismo.
Al amor me tiene que llevar a mí a descubrir la grandeza de la presencia misma de Dios. Por eso en Él creo, fe, en Él espero, esperanza, y en Él amo, el mandamiento del amor. De manera que en este primer mandamiento nosotros vemos retratado la revelación de Jesucristo. Jesús que nos revela el amor del Padre. Porque Dios, como dice San Juan, Dios nos amó primero. Vamos al segundo mandamiento, y el segundo mandamiento es no jurar el nombre de Dios en vano. Y por eso aquí implica lo que es la esencia misma de Dios. Cuando nosotros hablamos del nombre, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la esencia misma de Dios. Cuando yo pienso en el nombre de alguien, ¿qué se me viene a la cabeza? La imagen de esa persona. Cuando a mí me presentan a alguien, ese alguien lo que hace es que me da su nombre, y con su nombre como que plantea toda una presencia. Cuando alguien llama y yo contesto, el otro se identifica, soy Julano. Démonos cuenta que ese nombre nos es dado desde el bautismo mismo, pero el bautismo lo hacen en el nombre de la Trinidad. Quien nos bautizó dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso ese nombre recibido es un nombre de eternidad, es un nombre que yo voy llenando y descubriendo cómo en la presencia de Dios voy actuando frente a lo que es mi realidad. Pero aquí dice no jurar el nombre de Dios. Y por eso, con la indicación que tenemos sobre el nombre de nosotros mismos, pues podemos encontrar lo que significa la grandeza de Dios. Y aquí el juramento hace referencia al tomar a Dios por testigo, poner a Dios por testigo de lo que no es, porque eso se llama el perjurio, jurar en falso, jurar por lo que no es, permitir que Dios haga lo que no es. Poner a testigo a Dios de una cosa que es falsa. Eso viene siendo precisamente el perjurio o una ofensa al nombre mismo de Dios, que es lo que se llama la blasfemia. Cuando yo uso de una manera injuriosa el nombre de Dios o de Jesucristo o de la Virgen o de los santos, ahí en cierta medida estoy actuando en contra del nombre de Dios. Fíjense que en el Apocalipsis, en el capítulo 14, hay una señal muy bonita frente al nombre de Dios cuando dice, miré entonces y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. O sea, es el sentido de la pertenencia que genera ese nombre de Dios en nosotros. Pero ¿por qué agrega que es en vano? Porque en vano quiere decir que es utilizado innecesariamente. O porque yo pongo a Dios de testigo de una cosa falsa, que eso es el perjurar. O porque yo de modo innecesario pongo a Dios de testigo de cualquier cosa con el ánimo de salvarme de alguna cosa. No se nos puede olvidar que el nombre de Dios es santo. Eso lo repite constantemente la Sagrada Escritura. El Salmo 8 dice, Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Por eso el nombre de Dios es santo y lo debo acoger y usar de la mejor manera. ¿Puedo jurar? Sí, pero cuando el juramento es en torno a la verdad, estoy poniendo a Dios de testigo de una verdad, tanto que el perjurio se convierte en un pecado grave. Vamos al tercer mandamiento de lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, y es el mandamiento de santificar las fiestas. Reconozcamos que hay un día nuevo. En el Antiguo Testamento, el día a santificar era el Sabbat, es decir, el sábado, basado en el libro del Génesis, que nos hablaba de que el séptimo día Dios descansó. El Sabbat cae de su peso para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Por la resurrección. La resurrección que se da el primer día de la semana, es decir, el domingo. Es el día de la nueva creación. Ya es un día distinto y nosotros ya no somos hijos del sábado, nosotros somos hijos de la resurrección, nosotros somos hijos del domingo. El domingo recuerda la nueva creación que es inaugurada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
El domingo entonces debe observarse de una manera especial. ¿Para qué? Para dar a Dios un culto exterior. Esa es la primera connotación que tiene el domingo. No habría ninguna excusa para no santificar el domingo. Cuando a veces nosotros nos encontramos en alguna circunstancia por la cual no podemos santificar el domingo con la celebración de la Santa Misa, tenemos que reconocer que ese día es el día del Señor. La pregunta de fondo es, ¿cómo la estoy santificando? Yo puedo no participar de la misa un domingo porque se me sale de mis manos. Estoy en un lugar del mundo donde no tengo celebración de la Eucaristía. Pues obviamente ahí no tengo yo una culpa en mí. Estoy en un lugar extranjero, no tengo misa. Pero eso no me excluye del culto que yo tengo que tributar a Dios nuestro Señor de una manera muy especial. Tengo que tributar el culto al Señor porque es el día del Señor. No se me puede olvidar. Y junto con ese domingo están también aquellas otras fiestas que la iglesia llama fiestas de precepto, que equivalen a un domingo. Por ejemplo, el 25 de diciembre, porque se celebra el nacimiento del Señor. Caiga el día que caiga, es como si fuera un domingo. El 1 de enero, caiga el día que caiga, es como que fuera un domingo, que es el día de Santa María, Madre de Dios. El 8 de diciembre, en fin, aquellos que llamamos fiestas de precepto que obliga a guardar el día del precepto, es decir, la santificación de la fiesta. Dar el culto exterior a Dios. ¿Cómo doy el culto exterior a Dios? Como les digo, la manera más representativa es la celebración de la Santa Misa, pero cuando se da por una circunstancia absolutamente ajena a mi voluntad, eso pues está el modo de santificarlo con la oración, con la limosna, con el ayuno, con un culto exterior que me permita eso. Pero además ese día de santificación de la fiesta es también, nos lo enseña la iglesia, un día de gracia, un día de descanso. Es la oportunidad de vivir en familia, de compartir con el otro, de fortalecer los lazos de amistad, de sentirnos hijos que merecemos un descanso. Por eso la santificación de las fiestas nos ayuda a descubrir nuestra condición, en primer lugar de hijos y en segundo lugar de hermanos, que nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. Esos 3 primeros mandamientos entonces hacen referencia a nuestra relación con Dios. Los otros mandamientos que vamos a seguir hacen referencia a nuestra relación con los hermanos. Y por eso el primero de los mandamientos, en ese orden de ideas, que viene siendo el 4.º mandamiento, es el mandamiento de honrar a padre y madre, que entra dentro de lo que el Evangelio de Marcos, que habíamos puesto la primera filmina ahora, decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amaos unos a otros como yo os he amado, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 13, cuando el Señor nos está mostrando esto. Y este mandamiento el Señor nos lo presenta de una manera positiva, porque van a ver que los otros es no robar, no fornicar. Aquí está diciendo honrar, o sea, lo pone en imperativo y de una manera muy especial. Incluso es un mandamiento que lleva una recompensa. Si ustedes leen el Éxodo en el capítulo 20, versículo 12, allí dice, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. La honra expresa un cuidado, un respeto, una valoración profunda por el otro. Y ese otro comienza con aquellos que representarán para nosotros el sentido de la autoridad. Los primeros van a ser padre y madre. Pero aquí entramos nosotros dentro de lo que sería, en primer lugar, el ambiente familiar y en segundo lugar, el ambiente social. Por eso empieza con el tema de la familia cristiana y luego empieza con el tema de la familia y la sociedad. Ahí vienen unos deberes de unos para con otros. Si ustedes leen la carta a los Efesios, pues va a hablar de unos deberes de los hijos para con los padres, pero también unos deberes de los padres para con los hijos, que se marcan fundamentalmente en ¿qué? En el respeto profundo que yo siento por el otro. Honrar es reconocer que en el otro está habitando la divinidad, que el otro es morada del Espíritu Santo. Por consiguiente, que en el otro debe haber de parte mía
una atención, un cuidado, una valoración profunda por lo que el otro está haciendo. Honrar a padre y madre implica entonces que nosotros pues valoremos y respetemos la autoridad, pero valoremos y respetemos la persona que esa autoridad representa. Nadie se salva en solitario, al contrario, todos hacemos parte de una comunidad y la primera comunidad es la comunidad familiar. Dentro de esa comunidad familiar yo tengo que descubrir cómo participo, cómo fortalezco y cómo animo la comunidad familiar, cada uno de acuerdo a su condición. El uno como papá, el uno como hijo, el otro como hermano. Susana Restrepo quiere decir algo. Susana, no se te escucha. Levantaste la mano, pero no se te escucha. Abre el micrófono si quieres. Bueno, eso fue que se le levantó la mano accidentalmente. Bueno, en esa figura entonces nosotros tenemos que reconocer y valorar la necesidad de unos por otros. Y ahí viene también el tema de el caso del respeto, por ejemplo, a quien representa algún tipo de autoridad en nosotros, como es el tema de la comunidad política, del grupo que gobierna. Y por eso San Pablo dice, hay que orar por quienes nos gobiernan. No significa que todo lo que estén haciendo lo estén haciendo bien. No significa que todas las leyes que saquen sean moralmente aceptables, pero hay que reconocer y honrar si Dios, que Dios los ilumine, les bendiga para que tomen las decisiones más importantes. Entonces aquí habrían unos deberes de hijos en el tema de la familia cristiana, pero también unos deberes de ciudadanos en el tema de la familia y la sociedad. Honrar a padre y madre. Vamos al quinto mandamiento, y el quinto mandamiento hace referencia a no matar. Partimos de una premisa fundamental en la Sagrada Escritura y de modo relevante presentada en el Evangelio. La vida humana es sagrada. Y lo encontramos nosotros ese testimonio desde los primeros capítulos de la Sagrada Escritura, del Génesis 4. Todos recordarán la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, por pura envidia de Caín. Por eso Caín mató a Abel. Pero a lo largo de ese momento vemos con qué vehemencia la Sagrada Escritura nos presenta este elemento importante. Y es un elemento tan relevante que el Señor lo trasciende al respeto de la dignidad de la persona humana. Por eso en el Sermón de la Montaña que mencionábamos ahora, en Mateo en el capítulo 5, el Señor recuerda el precepto de no matar, pero además agrega el rechazo profundo por la ira, por el odio, por la venganza. Incluso Cristo mismo exige que presentemos la otra mejilla, que tenemos que amar a los enemigos, que tenemos que ofrecer por ellos. Y lo vemos al final cuando está en el huerto de los olivos, cuando Pedro saca la espada y dice, guarda, guarda tu espada. O sea, el respeto profundo por la dignidad de la persona humana, empezando por la dignidad de mi propia persona. Y por eso en esto entra el tema del suicidio, por ejemplo, o la eutanasia, o como es que suicidio asistido, se presenta el tema del aborto. Hay un desconocimiento del respeto profundo por la dignidad del otro. Pero más allá de ese asesinato de sangre, también viene otro tipo de asesinato, digámoslo así, que sería el acabar con la honra del otro, el asesinar la buena fama del otro, digámoslo así, de modo que no hay un respeto profundo por la dignidad de la persona humana. Y de ahí viene el tema profundo de la defensa de la paz, porque si hay algo que va en contravía de este mandamiento es precisamente la guerra. Hay muchos amigos de la guerra, pero todo se pierde con la guerra, todo se gana con la paz. Varios papas ya también nos han manifestado ese elemento. Y tendríamos que considerar aquí todo lo que hace parte de eso que genera, digámoslo así, la guerra. No solamente hablo de las guerras institucionales, sino también de las guerras que como personas podemos generar. Lo que genera la cólera, lo que genera el odio, lo que genera la envidia, lo que genera el
el querer profundamente acabar con el otro. Hay entonces una realidad profundamente cristiana en la defensa propiamente de la vida. La vida humana es sagrada y ese es un elemento que nosotros tenemos que valorar, cuidar y defender. Si pensamos el tema del aborto, por ejemplo, el tema del aborto va en contravía de una persona humana. No puede pensarse que es un derecho de la mujer, porque entonces el bebé tiene o no tiene derecho. Eso no es una persona humana. Bueno, Guillermo o Patricia, ¿quieren decir algo? Buenas noches, padre. ¿Cómo le ha ido, Guillermo? Padre, pues nosotros en nuestra sociedad actual relativizamos mucho este mandamiento. Por ejemplo, en la vida humana, mire la disertación, lo que hay de los gobiernos con el aborto, que depende de qué edad, de qué cuáles fueron las causas para iniciar el embarazo, y todo se va como relativizando. Lo que hablaba de la guerra, pues mire ahorita cómo los unos se escudan en nosotros que porque estábamos en guerra. Y entonces la guerra parece que fuera la licencia para matar al otro, para despojarlo de sus bienes, para incluso ponerlo en cautiverio, ¿cierto? Y la sociedad ha ido como aceptando eso. Entonces relativizamos mucho este mandamiento, ¿no? Es que paradójicamente somos como una sociedad muy amiga de la muerte y más que de la vida. Y aquí, pues de una manera larga, podríamos decir, en un sentido lato, podríamos pensar en cómo mata de tantas maneras. Ahora les decía, pues hay un matar de sangre, está el homicidio, está la eutanasia, está el aborto, pero también cómo se mata por medio de las redes sociales, cómo se puede acabar con la dignidad de una persona, con la vida de una persona, con la vocación de una persona de esa manera, ¿no es cierto? Vamos aprendiendo o favoreciendo más la ley del más fuerte, pareciera que es una cosa que va en contravía del Evangelio, y de hecho va en contravía del Evangelio la ley del más fuerte, porque el Evangelio nos está llamando a cuidar al más débil. Pero también hay que darnos cuenta de que hay una valoración de los derechos. Sí, pero entonces yo valoro el derecho de la mujer, pero entonces no reconozco el derecho del bebé. O sea, fíjese que quedamos en una encrucijada. ¿Sí? Padre, en una homilía de esta semana el Papa Francisco habló mucho, hizo énfasis en la indiferencia que tenemos hacia los otros. Tendría que ver con el segundo punto, el respeto a la dignidad. Dice hablaba de que nosotros, incluso pues hizo mucha referencia a nosotros los cristianos que éramos indiferentes ante el dolor, la parte económica. Ahorita pues incluso cuando hablamos del padre y la madre, que los abandonamos muchas veces en asilos, somos indiferentes y eso está matando pues la sociedad. Muy bien, gracias Guillermo. Bueno, vamos al sexto mandamiento y es el mandamiento de no fornicar. Aquí tenemos que descubrir nosotros como tres elementos que el mandamiento nos ayuda a, a reflexionar. El primero, el ser humano que es creado a imagen y semejanza de Dios. El segundo, el tema de la sexualidad. Y el tercero, el tema de la castidad, que es uno de los consejos evangélicos ejercitado por Jesús mismo y recomendado para cada uno de nosotros en el camino de la perfección. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen o esta semejanza de Dios no hace referencia a una imagen física. De hecho, pues todos nosotros aquí somos tan distintos, en la nariz, en la boca, en los ojos, en las orejas, todos somos distintos, unos más altos que otros, unos más monos, otros más negros, unos más gordos, otros más flacos. Entonces podríamos decir, entonces, ¿con cuál imagen y semejanza estamos hablando? Pero está hablando de la realidad profundamente, digámoslo así, en la filosofía se llama ontológica,
de palabras más sencillas y más llanas, podría ser de la realidad de mi humanidad, de lo que soy yo como persona, ¿sí? ¿Quién soy yo? Y ahí está la imagen y semejanza, que viene siendo la posibilidad que yo tengo de amar. Hay un cuentico que está en un libro que se llama Cálila y Dimna. Los invito a los que les guste leer, es un libro muy interesante. Entonces tiene varios cuentos. Entonces dice que algún día un hombre encontró una serpiente malherida y entonces la llevó a su casa y la calentó, la alimentó, la cuidó, sanó sus heridas y así estuvo mucho tiempo hasta que la serpiente se fue recuperando. Cuando una noche llegó el hombre, fue a saludar a la serpiente, le fue a rascar la cabeza y la serpiente lo mordió y le insufló el veneno. El hombre cayó por tierra y le dijo, pero tú, ¿por qué hiciste eso? Sí, yo te he cuidado, yo sané tus heridas, yo te he alimentado, yo te he amado. Y la serpiente le contestó, pues tú hiciste eso porque eso es de tu naturaleza, en cambio yo te mordí y te insuflé el veneno porque eso es de mi naturaleza. Pues ahí yo creo que con ese cuentico podemos comprender un poquito en qué consiste esa imagen y semejanza de Dios, porque es que es propio de la naturaleza humana el amar y el desear sentirse amado. Yo he podido encontrar a lo largo de mi vida ministerial, en las veces que he ido a lugares muy difíciles como la cárcel, he podido encontrar personas que son socialmente cuestionadas por todo el mundo y algunos que dan miedo, digámoslo así. Y hay una cosa que me llama mucho la atención. Sufren porque no los aman o sufren porque su amor no es correspondido. Entonces podría uno pensar, pero bueno, una persona así de mala, que la sociedad misma la plantea como mala, para que acaben con ella, pero tiene esa realidad profunda del amor. ¿Cuál es la gran tragedia del demonio? Que es que no tiene amor, no tiene capacidad de amar. Entonces, la imagen y la semejanza del hombre parte precisamente de esa capacidad de amar. Pero por eso viene el segundo elemento que les presento aquí, y es el elemento de la sexualidad, porque la sexualidad hace parte de la condición humana, de la unidad del cuerpo y del alma. Nosotros no podemos desconocer el uno sin el otro. En la medida en que nosotros somos fortalecidos por la gracia de Dios, pues vamos descubriendo el valor que tiene nuestra sexualidad. El problema está en que nosotros confundimos sexualidad con sexogenitalidad. Y ahí es donde viene y se desbarata todo. ¿Por qué? Porque la sexogenitalidad hace parte de una pequeña dimensión de la sexualidad. Somos seres sexuados, eso no se nos puede olvidar. La sexualidad hace parte de nuestra condición humana. Por eso nosotros necesitamos del afecto, necesitamos de la palabra de aliento, necesitamos de expresiones culturales de afecto. Entre nosotros es normal, yo no sé qué tan normal va a quedar después de esta pandemia, pero dentro de nosotros es normal darnos la mano, dentro de nosotros es normal abrazarnos, incluso le damos unas palmaditas al otro en la espalda. Yo nunca he podido entender cómo para qué, pero vean que cuando la gente se palmotea y eso es propio de nosotros. Y hay otras culturas, por ejemplo, en Ucrania me llamaba mucho la atención porque los hombres se saludan con la nariz, el uno le hace con la nariz al otro así. En fin, cada cultura tiene sus diferentes maneras de expresar esa realidad. Incluso les cuento que una vez que estaba en los Estados Unidos y fue a una ordenación de un compañero mío, el día antes, el padre le estaba diciendo, predicó en la misa, y el padre le dijo a los seminaristas que, bueno, que se fueran preparando porque ya que fueran a ser sacerdotes no podían volver a salir con nadie, no podían volver a comer con nadie, si iban a ir a la playa, pues ojalá que la playa siempre estuviera sola, que no fueran nunca al cine, que, en fin. Cuando se acabó la misa, yo me senté a la mesa y eso mezclado de español e inglés, y entonces le pregunté a mi compañero que se iba a ordenar, le dije, ¿qué fue lo que dijo el padre en esa homilía? Y entonces él me dijo, se te está olvidando el inglés, y le dije, yo creo. Y me dijo, ¿qué entendiste? Entonces yo le dije más o menos lo que les acabo de decir aquí. Y me dijo el seminarista este que se iba a ordenar, eso fue lo que el padre dijo. Pues apenas se acabó la comida, yo fui donde el padre, yo ya era sacerdote. Y dije, por Dios, usted está creando monstruos. ¿Quién dijo que ser célibe era renunciar a la corporalidad? Si alguna cosa vemos de Cristo es que banqueteaba, tenía amigos, tenía relación de diálogo con las personas.
yo soy célibe porque me ofrezco por mi comunidad, pero no porque dejo de ser humano. Donde yo dejara de ser humano me vuelvo un monstruo, no soy capaz de entender a nadie. Yo renuncio a la sexogenitalidad con otra persona, pero no renuncio a mi sexualidad porque es mi condición humana. Yo necesito afecto y tengo que brindar afecto. El pastor conoce sus ovejas y las ovejas lo conocen. Se genera una relación de corporalidad muy importante. O sea que la sexualidad no la podemos ver nosotros simplemente circunscrita a la sexogenitalidad que conlleva unas condiciones particulares. Ya la sexogenitalidad entra dentro de lo que se llama la fidelidad y el respeto profundo. Y en el manejo, en la manera en que yo manejo mi sexualidad, pues entonces ahí ya es donde tengo que tener cuidado al tema como la lujuria, como la fornicación, como la pornografía, como la prostitución, como la violación, como en fin, todo aquello que va en contra de una sana sexualidad. Y ahí viene el tema mismo de la castidad. La castidad como consejo evangélico, ejemplo de Cristo, que consiste en ofrendar el corazón. Por eso todos estamos llamados a la castidad. Es decir, es mi persona entera la que se entrega en ese camino de fidelidad al Señor. Si Angélica quiere decir algo. Sí, padre, buenas noches. ¿Cómo estás? Que yo nunca digo buenas noches. Padre, una cosa que me llama la atención a mí es que los 3 primeros mandamientos, oye, seremos tan duros, padre, sabiendo que se resumen en 2, ¿no? Pero desglosándolo como lo estás haciendo tú, oye, yo no puedo creer que en una casa el mandamiento sea que amen a los papás. O sea, Perdón, bajemos, no te entendí. ¿En una casa qué? vamos como digo yo, a bajarlo terrenalmente, ¿no? Ajá. Somos tan duros de corazón, padre, que qué tal en la casa hubieran reglas y ustedes, 3 reglas, las primeras 3, tienen que amarme. O sea, es como que somos tan duros, o sea, yo me refiero al corazón del hombre, el de uno, ¿sí? Claro. Somos demasiado duros, padre, o sea, de verdad que nos falta demasiado. Y este del fornicar, padre, alguien, yo no me acuerdo, algún día yo escuché que nosotros somos, y es cierto, ¿no? Somos un sagrario, Padre, porque dentro de nosotros habita Dios. Y todo esto vaya directamente, si miramos lo que tú decías al principio, todo es contra Dios y contra el hermano. O sea, si lo miramos, aquí es contra nosotros mismos y contra Dios. O sea, terribles, o sea, somos demasiado duros, Padre. Yo me quedo aterrada a lo duros que somos, de verdad que sí, porque para que hayan reglas, para que uno, imagínense uno en la casa que la mamá le hubiera impuesto a uno 3 normas primeras, ámenme, si no es por este lado, ámenme por este, si no me ve por este, o sea, demasiado duros, Padre. O sea, esto es para meditar, de verdad que sí. Y lo que pasa es que el Evangelio se resume en eso. Tanto que San Juan lo presenta diciendo es que Dios es amor. Imagínese usted, la única definición de Dios en la Sagrada Escritura nos la da Juan y precisamente la da diciendo es que Dios es amor. Lo que pasa es que nos ha dado mucha brega entenderlo. Por eso a veces el Evangelio se nos vuelve muy difícil, porque pensamos que es como una doctrina filosófica, pensamos que es como un sistema político, pensamos que es como una gestión económica, pensamos que es como el cumplimiento de unos preceptos morales y lo desconectamos del amor. Y obviamente al desconectarlo del amor se vuelve una cosa simple y llanamente imposible. Gracias, Angélica. Vamos Gracias, Padre. al otro mandamiento. El otro mandamiento es no robar. Y aquí, pues yo creo que nos invita a pensar fundamentalmente en 3 cosas. En lo que es la justicia y la caridad dentro de los bienes terrenos y los frutos del trabajo del hombre. Lo que es la justicia social y lo que tiene que ser precisamente el amor por el pobre. Dentro de la justicia, acuérdense ustedes que la justicia es una virtud, es una de las 4 virtudes cardinales. Y la justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde. Por eso fíjense que la figura de la justicia que en la simbología tenemos es como una mujer que tiene los ojos vendados, en uno tiene una balanza y en la otra tiene una espada. Como quien dice, es que obra de acuerdo a lo que la balanza marque en verdad o no. O sea, es decir, correctamente, el que obró o el que no cobró correctamente, pues tiene el poder de la espada. La justicia de dar a cada quien lo que le corresponde. Y por eso, dentro de este no robar, viene
el respeto profundo por el otro, porque todo esto tiene que ver en referencia al otro y al respeto por los bienes del otro. Fíjense que en este tema entra, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la vida económica, todo lo que tiene que ver con un salario justo, con las responsabilidades que las personas de los empleadores tienen frente a los empleados, pero también de los empleados frente a los empleadores, porque tan robar ese aquel empleador que no está pagando lo justo, y los profetas en ese tema son exageradamente fuertes, como también el del empleado que está robando tiempo, que está robando recursos, que está evitando hacer su trabajo de modo injusto. Por eso aquí no hay justicia para el uno o para el otro, ¿no es cierto? Ahí cada uno tendría que descubrir cómo es la práctica de su justicia. Y eso es lo que precisamente se va a denominar la justicia social. Si alguna cosa ha afectado las sociedades de cualquier época, yo no estoy hablando solamente de esta, es el tema de la justicia social. Algún día que tengan tiempecito, léanse los profetas. Acuérdense que los profetas hay profetas mayores y profetas menores. No es porque unos sean más grandes o más viejos que los otros y por eso les llamamos mayores, sino por lo largo de su escrito. A unos se les llama mayores, a otros se les llama menores. Pero todos los profetas, si de algún tema trabajan y hablan y dan duro, es de este. O sea, del tema de la justicia social. Porque como la experiencia de Dios no se vive en individual, o sea, se vive en comunidad, Dios, ¿qué hace desde el principio? Constituye un pueblo. A nuestro padre Abraham, ¿qué le dice? Haré de ti una gran nación. Luego de Abraham viene Isaac, luego de Isaac viene Jacob, nuestro padre Jacob que le cambia el nombre por Israel, y nuestro padre Israel pues tiene 12 hijos, esos son los 12 patriarcas y la configuración de todo el pueblo. Y entonces en esa configuración de ese pueblo de Israel viene la configuración de una comunidad que luego nuestro Señor Jesucristo la transforma en la comunidad eclesial, donde ya no solamente hay judíos, sino que vienen hombres y mujeres venidos de todas partes y conforman una comunidad. Pero en esa comunidad tiene que haber lo que se denomina la justicia social. El tema de la corrupción no es un tema moderno, eso ha estado todo lo largo de la historia. El tema del bien común no es un elemento que apenas nos lo estamos inventando ahora, eso viene desde siempre. Pero el problema es que desde siempre algunos han querido favorecer el bien individual sobre el bien particular, no importa lo que le esté pasando al otro, lo que importa es lo que yo gane, los demás en cierta medida que se frieguen. Y por eso viene el tercer punto que les pongo ahí, porque es que este mandamiento nos hace pensar en el amor a los pobres, en lo que tiene que ser la justicia distributiva, la capacidad de compartir con el otro, que como yo necesita, que como yo sufre, que como yo padece, pero no va a poder tener un verdadero amor si hay una injusticia social. Y por eso este tema es un tema muy importante, porque no se trata de grandes o pequeñas cantidades, se trata de el valorar en justicia lo que corresponde. Es que roba mucho, roba poquito, entonces que no lo pillen, ¿no? El robar es el robar, y en la medida en que yo obro en la verdad, pues me doy cuenta que lo principal es trabajar por la justicia. Y el Señor en el Evangelio lo presenta de una manera clara. El tema de la construcción de la justicia social, que Pablo VI lo va a llamar con una expresión muy bonita, la construcción de la civilización del amor. Guillermo o Patricia. Padre, ¿cómo está? Padre, hoy en la homilía de la Eucaristía que hizo el arzobispo en la preparación para el Pentecostés, hizo énfasis pues, en que esta pandemia ha ido dejando al descubierto precisamente el punto de la injusticia social, que es escandalosa, pues, es que se da entre países, en nuestra sociedad, es la mala distribución que tenemos, la envidia, bueno, todo el acaparamiento y lo que es la corrupción, pues también, mire que aún tratando de distribuir, pues digamos, la misericordia, la caridad, digamos, también hay acaparamiento, hay ladrones, hay robo. Yo no sé cuándo se ha dado justicia social, pues usted lo dice que desde los profetas se viene hablando, pero
en ninguna sociedad actual se evidencia justicia social. Es que si uno ve los países asiáticos que tienen unos regímenes distintos y los del occidente que somos capitalistas, se ha dado en evidencia ahorita que es uno de los problemas a los que nos vamos a enfrentar en un futuro inmediato, porque van a haber más pobres. Y de hecho por ahí salió en estos días en Vivir en el Poblado, ya se está hablando de pobres vergonzantes, que son aquellos pues que han tenido, digamos, una forma de vivir adecuada y se quedaron sin nada y no se atreven ni a pedir, ni siquiera reciben, que es uno de los problemas que se está dando ahorita aquí en Medellín y pues, en todas las sociedades, pero aquí en este caso lo evidenciaban incluso de las zonas más afectadas, el Poblado. Bueno, muy bien, gracias Guillermo. Bueno, vamos al octavo mandamiento, no dar falso testimonio ni mentir. Y por eso aquí habría que considerar cómo es ese vivir en la verdad, ese dar testimonio de la verdad, ese respeto de la verdad. El Evangelio, hay una cosa que es clara, Jesús es la verdad. Y nos plantea cómo lo único que nos da libertad es la verdad. Vivir en la verdad implica no vivir en la mentira. Y en ese punto, yo creo que al menos en Colombia sacamos como un máster. ¿Con qué facilidad se miente? Yo les aseguro, todos cuando hemos tenido que estar o en un éxito, o en el metro, o en una sala de espera, en alguna parte, vemos cómo alguna persona, con qué facilidad dice alguna mentira. Una vez estaba yo en el aeropuerto de Bogotá y el que estaba sentado, íbamos a coger el vuelo para Medellín, el que estaba sentado atrás de mí le suena el teléfono y como que le preguntan, ¿y dónde estás? Y voltea y dice, ¿dónde voy a estar? Pues aquí mercando. Yo decía, seguro, y ya eran como las 10 de la noche, y cuando llegue a dónde va a ir a mercar para poder llegar con algún mercado si es que lo pillan. Fíjese que nos las inventamos de alguna manera. Incluso le enseñamos a los niños a mentir con una facilidad. Diga que no estoy cuando llaman al teléfono. O si no hacemos la tarea, pues nosotros mismos le montamos la mentira al niño. Entonces, hay un elemento que tiene que ser claro, tenemos que ya estar viviendo en la verdad, darnos cuenta que no hay mentiras ni grandes ni chiquitas, la mentira es la mentira y siempre nos enreda. Y por eso, cuando hablamos de dar testimonio, estamos hablando de ¿qué? Del mártir. Porque el mártir, martiría en griego, es dar testimonio. Martiría es dar testimonio. Yo doy testimonio de ¿qué? Doy testimonio de la verdad. Es que la verdad no es un problema filosófico. A ver, ¿quién se lo cree? Como cuando usted está tratando de vender algún producto para que alguien se lo compre. Usted no le importa si es verdad o no lo que está diciendo. Dice cosas con el ánimo de engatusar al otro para que el otro le crea lo que usted está diciendo. No, aquí en la Sagrada Escritura nos está enseñando el Señor de modo muy particular cómo tenemos que dar testimonio de la verdad. Y en eso tenemos que respetar profundamente la verdad. Pues a veces tenemos elementos que ofenden directamente la verdad. Por ejemplo, los juicios temerarios, hacemos juicios atrevidos sobre una persona, decimos cosas que se nos vienen a la cabeza, a veces sin tener como los elementos claros. Viene, por ejemplo, la maledicencia, o sea, con el deseo de mostrar solamente los defectos del otro para acabar con el otro. Viene la calumnia, ¿cuánto daño hace la calumnia? ¿Cómo dañamos la reputación, la honra de una persona? Hay refrán que dice incluso, miente, miente, que algo queda. Como quien dice, no importa. Pero también viene otra cosa que es la salamería, el halago, el querer poner a la persona donde no está, para hacerla sentir importante. Fíjese que todo eso va en contra de la misma verdad, lo que es la vanagloria. En fin, todo aquello va en contra del testimonio que yo tengo que dar de la verdad. Y por eso tengo que sentir un profundo respeto de la verdad, porque es que la verdad es Cristo mismo. Y cuando yo descubro la verdad, descubro a Cristo mismo que me da libertad. Por eso hay una necesidad profunda de respetar la verdad. Y el noveno mandamiento y el décimo podríamos a veces hasta juntarlos en uno solo. ¿Por qué? Porque
hace referencia a lo que se denomina la concupiscencia. En el 9º mandamiento, la concupiscencia en relación a la carne, a la persona, y en el 10º mandamiento, la concupiscencia con relación a los bienes. ¿Qué es concupiscencia? Es como el vehemente deseo humano, o sea, la fuerza interior hacia el hombre, del hombre hacia afuera. En el primero, entonces, por eso aparece como no desear la mujer del prójimo o ni al prójimo, por eso no consentir pensamientos, deseos impuros, hace referencia a la necesidad de la purificación del corazón, el combate profundo por la pureza. Aquí vuelve y entra el elemento que hablábamos de la virtud de la castidad, que al mismo tiempo es un fruto del espíritu. La pureza no deja de, la castidad, perdón, no deja de ser un fruto del espíritu. Gracias al espíritu nosotros podemos trabajar en eso, la pureza de las intenciones. En una de las bienaventuranzas habla de bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, y es un elemento que tenemos que ir trabajando, porque también yo puedo permitir que mi corazón se vaya cargando de cosas negativas, y puede que yo no diga ninguna palabra, o puede que yo no opine sobre algo, pero internamente estoy generando odio en mi corazón, estoy consintiendo deseos, y por eso el Señor es tan fuerte, dice, todo aquel que mira a una mujer con deseos ya pecó en su corazón. ¿Por qué? Porque hace referencia a la necesidad de tener un corazón limpio en la concupiscencia de la carne. Y en el 10º mandamiento, en la concupiscencia frente a los bienes. Hay un desorden en la concupiscencia, un afán desmedido por poseer, un afán desmedido por quedarme con el otro. Ahí viene lo que es la envidia. Es que fíjese usted, la envidia cómo nos hace daño, porque al final es una muestra de baja autoestima. Es que yo envidio lo que tiene el otro, envidio cómo habla el otro, envidio la manera que se relaciona el otro. Entonces, por culpa de estar fijando mi mirada en el otro, no soy capaz de descubrir aquello que poseo. Entonces, me pierdo de la posibilidad de darme cuenta los valores que tengo, porque me dejo llevar precisamente por un desorden. Me dejo llevar por aquellas cosas que no están. En cambio, tengo que ir descubriendo cuál es la ley de la gracia, cuál es el deseo espiritual que tiene que brotar en mí, qué es lo que el Señor me va pidiendo. Y por eso aparece otro de los consejos evangélicos, que es la pobreza. ¿Cuántas cosas tenemos que nos roban el corazón? ¿Cuántas cosas tenemos que en el fondo ni siquiera necesitamos? Pero nos dejamos llenar de la codicia, y al final el codicioso no logra tener libertad, porque, como dice por ahí un cantautor, el conquistador, por defender su conquista, termina siendo esclavo de lo que conquistó. Y por eso este mandamiento nos invita a pensar en lo que tiene que ser la pobreza del corazón. En hebreo se llaman anawim. Volvemos a la primera de las bienaventuranzas que les mencionaba ahora. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículo 21, una frase que me gusta mucho: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Si tu tesoro está puesto en cosas, allá está el corazón. Si tu tesoro está puesto en las realidades que trascienden, allá está tu corazón. En una palabra, y en conclusión de esta catequesis que he querido compartir con ustedes, los mandamientos no son una carga imposible de llevar. Los mandamientos son un camino de libertad, en el que el Señor me está diciendo con cada uno de ellos que ponga cuidado a aquello que me vuelve esclavo, para permitir el camino de la verdad y de la libertad. Y por eso todo lo resume nuestro Señor en el mandamiento del amor. Si yo no he comprendido el mandamiento del amor, cualquiera de estos mandamientos no me resulta sino una cadena imposible, insoportable y pesada. Volver a ser cristiano sería lo más difícil del mundo. Si yo descubro los mandamientos a la luz del amor, entonces yo me doy cuenta que obviamente exigen de parte mía. Por eso dice San Agustín: Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, pero exige de mi parte una elección. Y por eso vienen las virtudes, porque la virtud es la capacidad de elegir el bien y evitar el mal. Y en todo esto siempre voy a tener que ser un hombre virtuoso. El virtuoso no es el que hace lo que no le cuesta, al contrario, el virtuoso es el que le cuesta una serie de cosas para que las pueda hacer. Por eso, con estos mandamientos, entonces, estamos llamados
a descubrir el camino del amor. Y por eso empieza el Evangelio diciendo, escucha, Shema, escucha, escuchemos hoy la voz del Señor. Bueno, hasta aquí yo. Si hay alguna